Nos encontramos en Vigo, en la Fundación Barrié, en la quinta planta, en un experimento colectivo. Vamos a ver cómo funciona, en el que una persona de experiencia ha aceptado ser sometido a una especie de pequeño tercer grado. A estas alturas vamos a examinar a Manolo. Pero bueno, de una manera sencilla. Para eso, hacer algo así, que Manolo pueda responder unos comentarios de personas que conoce bien. Es necesario que exista algo como la Fundación Barrié y que haya motivado la existencia de una infraestructura como la que hoy podemos utilizar. Y tienen que pasar también pequeñas magias, como que es la que nos ha permitido movilizar esta situación, como que por fortuna siguen habiendo personas que se mueven ayudando a la producción de la forma de las ciudades, de la construcción de la arquitectura, artesanos, industriales, que más allá de su posición, de su lógica y de su papel como proveedores de tecnologías o de materiales, realmente, por suerte, por fortuna, en ocasiones, son interlocutores compañeros que se ilusionan por este tipo de cosas. Hoy estamos aquí gracias a la ilusión, es así, de un grupo de industriales catalanes, españoles, extranjeros, que están motivados en esta situación en la que la conversación es posible y constante. Los veis reseñados ahí debajo del letrero de Scalae. Son gente, todos ellos artesanos, como los Figueras, Gece, Cricursa, Cosentino, Lamp, Pergo. Todos ellos personas que no compran para vender, sino que utilizan su inteligencia para producir lo que la conversación con un arquitecto requiere. Y eso es bonito. Pero es que además tienen la ilusión de que pasen estas cosas y a ellos les agradecemos que sea posible. Por fortuna también existen cosas como los colegios de arquitectos. Ahí están aguantando con esa fuerza. Y luego nos acogerán en la sede del colegio para que completemos este examen, esta situación colectiva, en una situación en la que podamos hablar entre todos y no en una situación tan de escenario. Todas estas personas, Fundación Barrié, Colegio, Universidad de Vigo, que también nos acoge, amigos industriales, gracias por permitirnos, por colaborar, por contribuir en este experimento. Pero sobre todo también a los amigos de Manolo, que se han prestado a este experimento colectivo, que la lógica que han puesto en marcha estos industriales tiene una condición necesaria, y es que lo que ocurre se ha de documentar, ha de quedar, no puede ser solamente algo que queda en el recuerdo, en la memoria de quienes estamos, sino que sea posible compartir posteriormente. Lo que estamos haciendo hoy entre todos es empezar un pequeño libro que precisamente muestra los comentarios de algunas personas, la respuesta que puede ofrecer Manolo respecto de los comentarios de estas personas y el hilo que continúa a esa situación. Y a todo esto lo llamamos a propósito de Manolo Gallego. Tiene que ver con esta colección en la que van apareciendo situaciones en las que algunos hablan por sí mismos. Álvaro Siza lo hacía recientemente, él explicaba su trabajo. Otros hablan de los demás, como en el caso del Jaume Prat. Habla de diferentes arquitectos y algunos le contestan. Juan, tú contestaste, ¿te acuerdas? A Jaume Prat. Y en ocasiones es al revés. Alguien contesta a quienes le preguntan. Este es el aspecto provisional de esta portada, en la que no es que Manolo Gallego se haya disfrazado de Peter Gabriel, ¿no? Como un cantante de rock, como una especie de flor. Esa flor, ese círculos que se ven alrededor, son precisamente los que serán los rostros de personas que están todas ellas acá y acá arriba, y que, si lo miramos de cerca, razona lo que estamos haciendo. Manolo Gallego responde comentarios, reflexiones, consultas, incluso preguntas, sobre los principios, los procesos y las situaciones que atraviesan su experiencia y expresión personal y profesional como arquitecto, que es lo que no ha evitado ser. ¿Y quiénes hacen esto? Pues personas que nos acompañan como Yolanda Castaño, Elisa Gallego y Pablo Gallego, Álvaro García Ortiz, Margarita Ledo,
Víctor López Cotelo, José Manuel López Peláez, Pepe Llinás, Juan Navarro Valdevez, Encarna Otero, Alfonso Penela y Guadalupe Piñera, que son los 12 primeros que han empezado esta cola de las preguntas para las respuestas de Manolo. Y qué mejor que probar este sistema que sencillamente ponerlo en marcha. Lo que haremos será escenificar esas preguntas, más que leerlas, las vamos a contar para que Manolo pueda ir respondiendo a lo que habéis preparado. Mira, Juan, la primera que sale es la tuya. Y esta es la imagen que nos acompañará mientras Juan nos recuerda con sus palabras lo que le plantea a Manolo. Adelante, Juan. Bueno, estaba diciendo que estamos muy felices, yo por lo menos me siento muy feliz de estar acompañando a Manolo Gallego. La exposición es muy maravillosa, tienes unas piezas fantásticas. También, Pablo, a ti enhorabuena por el trabajo que has hecho. Félix ha agradecido a todos aquellos que han hecho posible esta reunión. Y bueno, me toca a mí hablar el primero, o mejor dicho, leerlo, porque yo he pensado que tenía que ser obediente y leer, digamos, montar el teatrito que nos teníamos preparado. Bueno, en realidad lo que voy a leer es unos fragmentos de la laudatio que yo hice cuando le dieron la medalla de oro a Manolo Gallego, de manera que tengo que agradecer a Félix porque ha sido quien ha dicho, bueno, pues te voy a decir que 4 temas, que son 4 estrofas, en realidad casi parece un soneto, y lo que voy a hacer es leer esas 4 estrofas, como digo, porque realmente reflejan, yo creo que la selección que has hecho es muy acertada, refleja lo que es más de tener en cuenta en aquella laudatio, y 2 de ellas se refieren fundamentalmente a esa preocupación que ha tenido Manolo Gallego acerca de la arquitectura como algo que se instala en la sociedad, que se instala también en el medio ambiente, y las otras dos estrofas, diríamos, los otros 2 tercetos están dedicados a las obras, a un sentido que tienen las obras. Y ahí yo creo que es por donde entraré luego con la pregunta. De manera que comienzo diciendo que con motivo de la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2010, Manuel Gallego Jorreto hacía pública una reflexión acerca de los límites y el momento de la arquitectura actual, de la cual me gustaría extraer estas significativas frases. La sostenibilidad, esto es lo que dice Manolo Gallego, es una actitud ética y crítica previa a la arquitectura. La necesidad y luego el propio arte ayudarán a fortalecer una conciencia solidaria. Quisiera subrayar esas frases para definir unos imperativos que han estado siempre presentes en la actitud creativa de Manuel Gallego. Otra consideración, otra estrofa es: con frecuencia sus obras se han dedicado a la conservación o a la rehabilitación de algunas piezas singulares del patrimonio, y vemos cómo en sus manos adquieren un brillo especial, un brillo nuevo. Esa sobrevaloración se debe en gran medida a que, junto a la sensibilidad para entender la naturaleza de cada situación, que ciertamente obliga a un trato cuidadoso, Manuel Gallego hace sitio también a lo experimental. Es capaz de arriesgar y aceptar notas aparentemente disonantes, sabe combinar realidades disímiles y ensayar lo aún no ensayado, superando cualquier prejuicio o límite que mermaría una libertad enriquecedora. La tercera estrofa es: debemos recordar que Manuel Gallego tiene presente lo que marca la arquitectura, lo que está antes y después de ella, su raíz y sus consecuencias, su inclinación por atender a ese marco mayor que circunscribe cualquier proyecto tiene peso en los procesos de realización. Y por último, cualquier observador de su obra se siente prendado por cómo en ella conviven con una magia peculiar lo vernáculo y lo nuevo,
los oficios viejos y los saberes recientes, la mano del artesano y las modalidades de un ejercicio que es causado por nuevas posibilidades técnicas y nuevos materiales que en cada momento la industria pone a disposición. La visión de Manuel Gallego es realista, no rehúye ni excluye. Su mirada es pragmática e inclusivista, no deja de tener presente las circunstancias de un mundo técnico vivo. En ello reside una de las virtudes que es preciso considerar para emprender muchos de sus singulares logros como arquitecto. Lo que para otros creadores podría acabar siendo una mezcla inarmónica, en su caso pasa a ser la razón misma de un atractivo y de una riqueza que a todos nos sorprende. Es el fundamento propicio al territorio abierto e intuitivo de la sugerencia poética, como ha señalado David Kohn. Bueno, este es los fragmentos extraídos de la Laudatio. Yo creo que aquí hay dos dimensiones o órdenes de cosas que son el marco general. Yo creo que, Félix, tú habías elegido estos cuadros de la exposición de la Malboro porque tienen algo de trama, de malla, de red, ¿no? Me parece que hablábamos de redes. Y efectivamente, yo creo que la arquitectura y la vida de Manolo Gallego ha sido una inversión precisamente en esa arquitectura expandida a territorios mucho más allá que la propia arquitectura. De manera que yo recuerdo que también en esa Laudatio, y alude la estrofa primera a eso, que quiero decir que Manolo Gallego empezó siendo catedrático de urbanismo porque efectivamente le gustaba pensar siempre en la red en la que se instalaba la obra de arquitectura y que contiene el medio ambiente artificial, pero también el medio ambiente natural, el paisaje. A mí me gusta quizá más que la idea de malla o red, hablar de tapiz, como algo que es un tejido que se va haciendo y la obra es un caso digamos particular de unos hilos tomados de una realidad que no acaba en el proyecto mismo. Yo creo que casi la forma en que ahora mismo Manuel Gallego nos explicaba sus proyectos siempre era como en la instalación. ¿Dónde se instala el proyecto? ¿Qué líneas, qué hebras, vamos a decir así, recoge el proyecto? ¿Cómo las anuda a la urdimbre general, que sería la tierra en la que se deposita la obra de arquitectura? Y cómo hay dos aspectos que me parece que eso también es algo muy singular de Manolo Gallego, únicos quizá, yo diría de él, que es una conciencia de lo antecedente. A mí me gusta emplear la palabra antecedente, o sea, emplear la palabra matiz para hablar de que todos estamos enhebrando o enhilando los proyectos con las cosas que están más allá de ellos, pero a la vez yo creo que Manolo Gallego también habla o piensa en lo consiguiente. Yo hoy mismo en la exposición me comentaba digamos, de lo que puede significar en el futuro una intervención. Yo creo que eso es muy bello, hablar de lo antecedente y de lo consiguiente o de lo consecuente. Porque generalmente nosotros los arquitectos tenemos la manía de dejar las cosas y ahí que se quedan y a ver qué pasa y tal. Normalmente se medio destruyen. Pero esa labor como en el tiempo y del paso de un lugar a otro me parece que es una maravilla. Entonces vamos a dejar esto como la idea primera del tapiz. Manolo Gallego tiene conciencia de esa idea de un tejido que no tiene fin, que es una hebra que no tiene fin. Y luego hay una segunda parte de consideraciones que son las otras dos estrofas que he leído y que tienen que ver con el proyecto mismo. En la exposición que hemos visto hoy, hemos estado hablando un rato, Pablo y yo, de la intervención enchantada, ¿no? Y ahí el tapiz yo diría que tiene como unos, vamos a ver, unos cuerpos enteros. Es como si fuera una sopa con tropezones, que te encuentras cosas enteras, hechas, ¿no? Y claro,
la idea de tapiz, la idea de los hilos, vamos a ver, las variables que entran en una arquitectura, de pronto y cada vez más en el tiempo, nos vamos encontrando con las cosas hechas, con las cosas ya hechas. En realidad el mundo está hecho, muy hecho. Y entonces yo creo que hay que saber tratar con ese mundo. El paso que hay de esa primera idea, que ahora a la que me he referido con la noción de tapiz, a esta otra es que es patchwork. Hay telas, digamos, que son mezcla de otros trozos donde hay... Y digo Chantada porque Chantada es un proyecto para mí muy extraordinario dentro del panorama español, muy extraordinario en el panorama internacional. Lo diría así porque es muy chocante, incluso también comentábamos esa relación entre lo vernáculo y lo técnico nuevo, vamos a decir, incluso el aspecto que pueda tener el interior con relación al exterior, o el trato de la fachada como un cuerpo entero ya hecho, que hay que preservar tal cual, sin transformarlo. A mí eso me parece que es bellísimo porque anuncia, y por ahí es por donde va la pregunta, yo no sé si debo de cortar ya, pero bueno, creo que estamos pasando de una época en donde la construcción era como algo parecido a lo de trabajar en un telar con hilos que nos daban, que son los elementos de construcción, a un mundo en el cual ya nos empiezan a caer encima trozos hechos, trozos enteros, que además es otra cosa, es el patchwork. Ya no podemos hablar de tapiz, tenemos que hablar de patchwork. Y luego habría una tercera fase, que yo creo que a donde vamos. Por eso me interesa mucho citar la pieza de Chantada, porque me parece muy ejemplar, donde vamos a tratar con objetos ya formados. Entonces, lo que cambia en esos objetos ya formados es su significado. Digamos que hay una destrucción del dominio virtual semántico de las obras para adquirir uno nuevo, porque se corresponden más con nuestra vida y nuestras necesidades. Yo creo que el futuro va por ahí. El futuro va por trabajos donde hay que preservar lo ya hecho, y estábamos hablando también con Víctor López Cotelo, que estábamos en su escuela de Granada, que es una maravilla, como un ejemplo de obras en ese sentido. Obras para mí de futuro. O sea, que el futuro va por trabajar el mundo que ya está hecho. Entonces, el mundo que ya está hecho requiere una actitud muy distinta. Por ejemplo, requiere destrucción, inevitablemente. Bueno, cualquier construcción es destrucción, cualquiera, porque se cogen las canteras de piedra y se abre la montaña. Eso es una destrucción, que nadie habla de ella, pero es una destrucción. Y entonces tenemos que llegar a un punto en que eso sea algo asumido, pero a la vez que no nos impida pensar en la idea de que hay que conservar cosas que ya están hechas y que son valiosas. Y digo de Chantada porque efectivamente la emoción que se produce esa conservación casi como de pintura, que me parece que así lo mencionaba el propio Manolo en alguna ocasión, de pintura entelada por detrás para salvarla, donde no se apoya ya nada, con esos pilares que parecen unas esculturas de Bottrúa, que parecen de un escultor sensible a la piedra, y claro, naturalmente hay que conservarlos. Y luego por dentro pues tienes otras columnas y otros pilares completamente distintos que están hablando de otro mundo, como diciendo, bueno, pues aquí estamos nosotros casi riéndonos de aquello, pero a la vez colaborando. Y eso yo creo que es muy bello en el caso de ese edificio, pero también es una lección. Yo creo que es una lección de cómo trabajar con ready-made, que sería la palabra adecuada, un poco por seguir la vía del arte de Marcel Duchamp, que supo ver que en el mundo actual vivimos entre cosas. Y esas cosas, combinándolas, hay que darles sentido. Eso es lo que a mí me gustaría llamar, y lo llevo haciendo desde hace tiempo, según el concepto de display art. Display en el sentido de presentación, un arte de la presentación, que es simplemente poner un objeto ya hecho al lado de otra cosa. Y eso también me gustaría que se hiciera así en las escuelas. En las escuelas de arquitectura, si yo fuera más joven, no estuviera ya jubilado, pues seguramente estaría poniendo ejercicios de esa índole. Tenemos esta
naturaleza o este jardín que rodea esta casa o esta... hay que sacarle partido, tenemos este edificio y hay que sacarle partido. ¿Qué podemos hacer conservándolo, siendo estrictos, valorativos de eso y asumiendo que nuestra labor no es una construcción exactamente, sino la presentación de algo que valora eso? Yo esto lo he hecho también en mi propia obra. La columna del peso es un display art, es una columna con un pesito puesto al lado y adquiere un sentido. Ese tipo de ejercicio sería muy útil, a mi juicio, en las nuevas escuelas. Entonces, mi pregunta a Manolo es si todo esto lo has pensado, lo tienes, seguramente sí, porque con la sensibilidad de Manuel, de Manuel Gallego, a hacer que funcione nuevamente, por ejemplo, un trozo de tierra que hay alrededor, que queda en una ciudad. Eso yo creo que te puede interesar mucho, como sin más, es decir, valorar y hacer que tenga una vida nueva con el sentido que buscamos a nuestro mundo alrededor y con el que buscamos nosotros hoy. Me parece que es una de las cosas más interesantes que se pueden plantear como trabajo futuro. Me he quedado petrificado, ¿no? No, yo creí que me iba a preguntar otra cosa, ¿no? Tenía trampa. No, está muy bien, pero lo que pasa es que más que una pregunta es casi un aplauso o una afirmación, ¿no? O sea, es evidente esto que decías de este proceso en la realidad construida hilo a hilo, ¿no? Como una urdimbre, un tapiz, ¿no? En el cual se van enganchando cosas sucesivamente y, en cierto modo, eligiendo lo que se van poniendo, ¿no? La propia urdimbre selecciona lo que va a llegar muchas veces, ¿no? Y después lo que hablabas de los tropezones, que me ha parecido una expresión clarísima de vivencias que hemos tenido, ¿no? Que ya no se trata de ir construyendo con hilos que va uno detrás de otro, sino algo que queda allí, algo que adquiere un significado nuevo ahora. De repente es otra cosa, ¿no? Entonces empieza uno a pensar en el control de ese significado, ¿no? Y cuando las cosas son ya edificios y ya tienen una autonomía, empiezas a pensar en la relación que hay entre ellos, ¿no? A mí me ha pasado el valorar los huecos que quedan entre los edificios, en construir el vacío, en que casi el proyecto pase a ser no un edificio, sino lo que hay entre los edificios, ¿no? Y ese espacio vacío, además se piensa que puede cambiar en intensidad, puede cambiar en uso, puede cambiar en actividad, puede cambiar de todos los aspectos, ¿no? A mí me resulta muy apasionante, vamos. Porque en esta concepción de que todo cambia y todo se mueve, ¿no? Y que la propia arquitectura que estamos trabajando está moviéndose y que entre una forma y otra hay una relación y son familias de formas y se van conectando, ¿no? Pues pensar en la arquitectura que queda estática completamente no es así, ¿no? Casi cuando se proyecta como si plantaras un árbol, pensando cómo va a crecer, qué frutos va a producir, ¿no? Qué consecuencias va a tener, y empiezas a proyectar como a tiempo diferido, ¿no? A larga distancia, ¿no? A mí lo único que me alegra de todo ello es que toda esta complicación cada vez me acerca a una cosa más simple, que es cómo anda la vida, cómo es todo en la vida, ¿no? Se mueve, se cambia, y este hecho de que las cosas estén ya hechas, bueno, pues parece que es también consustancial con el proceso de cambio y con todo ello, ¿no? Por lo tanto, yo no sé si la contestación es si verdaderamente siento eso, la contestación es absolutamente positiva, ¿no? Incluso da gusto oírtelo porque lo describes mejor, que aclaras la realidad al describirla, ¿no? Pero yo creo que es fundamental, ¿no? Después te haré la pregunta que yo había preparado del cuadro tuyo. No, el cuadro tuyo a mí me gusta mucho.
y que quería explicar, aquí lo explico poco más o menos, mejor dicho, qué impresión me produce, qué veo de cantidad de significados, ¿no? A mí me parece casi una metáfora de un dibujo de territorio, ¿no? Una superposición, unas relaciones nuevas, unas tramas que de repente se ponen en evidencia sobre otras, unos hechos que cambian, un universo completísimo, como lo que parece más aleatorio, más real, y que contrasta siempre con la referencia de la abstracción que hay debajo, ¿no? Todo ese mundo yo lo entendía como una expresión artística. Esto es lo que yo... Y del ver tu cuadro me preguntaba, que me parece que era la pregunta que a mí me estaba dentro, ¿no? Es, ¿cómo es la expresión artística en la arquitectura? Este es el problema, ¿no? Entonces yo comentaba que no lo sé, y que además ocurre una cosa como muy evidente, ¿no? Que ante el tema artístico y ante el tema de arte, la única referencia segura que tiene uno es la emoción que siente, ¿no? La emoción que se siente que es un poco la seguridad en la que te alerta de que aquello tiene esa impronta tan extraordinaria de comunicación intensa, rápida y global. En arquitectura, ¿cómo puede ser esto cuando se vive, se usa, nos gusta que sean formas abiertas? A mí. El conflicto es conmigo mismo, pero te lo traslado a ti. El hecho de que la arquitectura, a mí me interesa que la apariencia o la expresión artística sea contenida en la medida de que no nuble o borre la capacidad de sugerencia que creo que tiene que tener la expresión en la arquitectura. En arquitectura me parece que las formas deben ser abiertas para que el que la vive descubra cosas nuevas y sea un mundo abierto, un mundo de sugerencias. Un mundo de sugerencias, ¿no? Ese mundo de sugerencias, ¿cómo se hace compatible con el arte o es que es propio del arte, de la arquitectura? Este es uno de los temas que yo planteaba, ¿no? Por una parte, esa capacidad y por otra, el que sean formas completamente abiertas siempre. Que no se... Porque hay mucha arquitectura que no resiste nada más con un par de fotos, ¿no? Pero eso ocurre en todo. No es que yo vaya a cuestionar, a criticar eso, ¿no? Lo que vengo es a comentar que es expresión de una forma de entender el arte, ¿no? De una forma de entender su expresividad artística. Y parece que tiene que ser algo mucho más abierto, mucho más, como venía diciendo, mucho más sugerente, mucho más que nos abra a la sugerencia, que es la comunicación más fuerte y más potente que hay, ¿no? Yo creo que estos son los temas que yo tocaba, pero déjame que mire. En cierto modo, lo que estaba trasladando es tu pregunta, que me hacía el cuadro, te la trasladaba a ti, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que el arte y la arquitectura sea compatible con esta capacidad tan vital que es de cambiar, de modificarse, de que sea una superposición de impresiones, ¿no? Y que sean completamente abiertas, que no sea un elemento tan estáticamente definido y tan rotundamente definido que borre por completo toda capacidad de vivirla. No, solamente quería decir una cosa. Por una parte, que la lectura que has hecho del cuadro es muy acertado en el sentido de que son obras en las cuales hay un contraste entre, a mí me gusta llamarlo estratos, tú lo has nombrado como no sé si lo llamas layer o un piso, digamos, y encima hay otros, y lo que hay es una estructura compleja. Para contestar ambas cosas, a lo que se refiere a la arquitectura y también a lo que se refiere a la pintura, yo creo que el arte no sabemos muy bien lo que es. Esto te lo digo como muy seriamente. El arte, te voy a decir, lo que pienso sobre el asunto y lo he pensado mucho, porque se ve más cuando
cuando uno es pintor que cuando uno es arquitecto. Porque cuando uno es arquitecto cree que la obra en su valor artístico cree que la hace uno y no es verdad. Pasa lo mismo que en pintura. La pintura viene a ti, a veces y cuando ella quiere. Y yo he pensado muchas veces, y ahora lo pienso casi, estoy incluso escribiéndolo en algún ensayo, que el arte es distinto de la obra de arte. El arte es como una entidad misteriosa que nos rodea, que es un poco algo que está vinculado a la esencia misma del vivir, como puede ser la vida misma, que no sabemos muy bien lo que se encarna en nosotros o se encarna en las obras de arte, un poco como ella quiere, como ella misma quiere. Por eso nos sorprende. Y tratar de apresarlo, o tratar de apresar eso, en realidad, primero es engañoso y segundo creo que es pretencioso. No se puede contestar. Yo muchas veces veo que un vertido de estos que tú has dicho que son más realistas, muy realistas, claro que son la máxima realidad, no hay cosa más concreta que tirar un bote de pintura blanca sobre este fondo oscuro y te sale una mancha que no podrías nunca haber previsto. Y eso es maravilloso. Bueno, pues esa falta de previsión es algo que es inherente al arte, no se puede definir, se te va entre las manos. Él viene a ti si te apetece. Yo a veces digo que nosotros hacemos las perchas y los pájaros se ponen en ellas, sí o no, pero no podemos hacer nada. Y claro, eso es lo más hermoso, yo creo que del arte, que nos supera, es como la vida misma, no podemos entender. Pero hacemos lo posible para que ocurra esa encarnación. Nada más. Me tomo una libertad y es que la seriedad y el respeto debido en este esfuerzo de preguntar y de responder, no quisiera que ocultase un cierto juego. Y yo creo leer también concretamente las palabras de Manolo. No puedo evitarlo. Cuando yo oigo a Manolo, siempre intento ver esa ironía, ese juego que está detrás, y me salen imágenes. Y no podía evitar, en ese lienzo que tú ofrecías, en esa situación como estratificada, en la reclamación de la respuesta de Manolo, no sé si os pasa lo mismo, ver a Manolo como apartando las hebras de la situación cosida que tú ofrecías para decir, mira, hay un agujero, he hecho un agujero en el cuadro, como que ha hecho un agujero en el lienzo, para ver que detrás hay gente, esa vida que ha reclamado. Vamos a ver si ese juego que me imagino coincide o se queja también Manolo. Pero vamos a verlo, por ejemplo, en la pregunta, en el comentario que viene ahora, en este caso, de la mano de José Manuel López Peláez, que nos va a hacer un pequeño viaje por el tiempo, creo, ¿no, José Manuel? Bueno, yo lo que tendría que decir es que la última vez que me invitó Manolo Gallego a Coruña, él era comisario, fue en la Barrié también de Coruña, él era comisario de la exposición de arquitecturas ausentes y me invitaba para que contase una propuesta de Asplund, la exposición de Estocolmo de 1930, con una maqueta que habíamos construido. Y entonces me parecía divertido en esta otra invitación, bueno, que agradezco, por supuesto, a Félix, a Escala, a los patrocinadores, al colegio, a la fundación y, desde luego, a Manolo, el venir otra vez acompañado de Asplund. Claro, Asplund, si pensamos en el tema del estilo, que yo era lo que quería traer, Asplund, en esas imágenes que ven ahí, entre 1917 y 1937, realmente lo que hace es, conforme la historia avanza, distanciarse de su propia tradición local, que era el romanticismo nacional, en las primeras, en la Casa Snellman y en la Capilla del Bosque, para pasar por el neoclásico de la biblioteca, llegar en 1927-28 a proponer la exposición de Estocolmo, donde rompe
con esa arquitectura y entra en otra manera de pensar, en otra manera de hacer, y terminar en la década última haciendo las obras más equilibradas, más, digamos, por las que es realmente fundamentalmente apreciado y reconocido en la historia de la arquitectura. Y claro, Manolo, que ha trabajado y trabaja vinculado a un territorio concreto, no sigue un proceso que no tiene nada que ver con este. Y a mí me gustaría comparar de alguna manera los dos, ¿no? Porque Manolo no rompe en absoluto con sus principios, con la primera, digamos, con sus primeras etapas profesionales, sino que yo creo que es más un proceso de afianzamiento, un proceso de una relación cada vez más profunda con su propia cultura, con el territorio del que no sale, ¿no? Es decir, que se podría decir que mientras que en el proceso de Asplund hay una especie de búsqueda, una indagación tras el estilo, en el proceso de Manolo hay un afianzamiento, hay digamos, una búsqueda de profundización cada vez más, yo creo, más estable, más evidente. La cuestión era pensar cuánto incide la fuerte relación con el lugar concreto, tanto físico como mental, en que Manolo trabaja en la forma de realizar sus trabajos, es decir, en las condiciones de estilo que impulsan este trabajo, ¿no? Y no entendiendo el estilo como esa expresión artística. Manolo hacía un momento que decía cómo es la expresión artística en arquitectura. Yo diría cómo es el proceso artístico en arquitectura, entendiendo el estilo como esa capacidad del artista de prever el fin, de poder imaginar desde el principio el problema resuelto. Cuando Oiza era profesor nuestro en la escuela, siempre decía que la forma de proyectar de un arquitecto era saber que el problema estaba resuelto de antemano, era poder dar a la ecuación la función adecuada, a la X, para que desde el principio el proceso se encauzara según una determinada dirección, según digamos una previsión del final que desde el principio estaba establecida. Entonces, esta sería la cuestión a Manolo, ¿no? ¿Cuánto incide la fuerte relación con su lugar concreto, físico y mental, en la forma de realizar su trabajo y en las condiciones para poder prever desde el principio el fin, ¿no? Y es curioso que cuando se ven las casas, yo creo que es la primera, ¿no? La de Corrubedo, rodeada con el muro, y se dice que la casita asoma por encima del muro, ¿no? La casa primera, en esa acción de cerrarse, de contener el terreno detrás para abrirse a un espacio, cómo hay desde el principio unos gestos, hay unas acciones que ya están de alguna manera dibujando en lo que el proyecto va a terminar, ¿no? Difícil. No, difícil porque estoy muy de acuerdo cuando hablas con lo que dices y luego de repente se me va un poco. Yo lo único que sé es que es un poco bochornoso aquí delante de todo el mundo contar la vida de uno, ¿no? Pero vamos a olvidarnos de que estamos hablando ahora. Lo único que sé es hacerme preguntas, José Manuel, y no sé contestarlas. Y me doy cuenta que estoy repitiendo siempre la misma pregunta, casi siempre la misma pregunta. Esta es la pura realidad, ¿no? Entonces, cuando veo lo de Asplund, que me encanta lo que dices de él, y me encanta él ya de por sí, ¿no? Pues resulta que lo que a mí me emociona de Asplund es ver en todas las etapas que me parece que está él. Ya está él en todas las etapas, desde el primer romanticismo hasta la biblioteca. Hay siempre algo
que enseña como la oreja. Sí, pero tiene que despojarse de algo para poder Sí. realizar sus últimas obras, cosa que a ti no te sucede. Yo creo que a ti... Ahí viene el concepto de estilo que tú planteas, que es tan bonito, ¿no? Que me lo leí, porque yo no lo conocía, me lo leí, y que es tan bonito, pero que a mí me tiene completamente despistado, ¿no? Prefiero no comentarlo y que me lo comentes como has hecho la pregunta hoy. Bueno, cuando él llega a hacer la exposición de Estocolmo, que es otra cosa. La obra para la que tú me invitaste aquí a contar en Galicia, realmente él se enfrenta a la sociedad para la que trabaja, y es un momento en el que la sociedad deja de hacerle encargos y de alguna forma sus propios compañeros le reprochan el no continuar, el no ser el arquitecto que la sociedad quería que fuera, ¿no? Y pasa unos años difíciles, coincide también con el divorcio de su primera mujer, en fin, son unos años muy complicados, ¿no? Y eso viene de esa decisión de despojarse de unos determinados principios, ¿no? Sí. En tu caso yo creo que es muy al revés, es decir, que es... Porque no lo ha sabido seguramente, ¿no? No, sí. Porque, Sí, porque los principios es una búsqueda constante. No te escapes por ahí, que es un escape gallego que no. Claro que los hay, y se afianzan cada vez más, y no hay nada más que recorrer la exposición para poderlos detectar, ¿no? Ya, Claro que los hay. yo lo que, por ejemplo, había señalado la frase de es más importante seguir el estilo del lugar que el del tiempo, ¿no? Y pensando un poco en los conflictos que pueden existir entre lugar y tiempo. Y para mí no existen, es que no lo entiendo, ¿no? Porque para mí el lugar está construido con tiempos. Es una suma de tiempos, una superposición que muchas veces nos revive un tiempo, pero es un tiempo constante evolucionando, ¿no? Y que casi veo las formas como un tiempo constante evolucionando. Por lo tanto, no veo ese conflicto. Claro, tienes razón, para ti no existen, para Asplund empiezan a no existir a partir de... Y es curioso, me sorprende en Asplund, porque no lo imaginaba de su resultado, ¿no? Del atractivo de su obra, ¿no? Porque me parece que el tiempo es un compromiso ético, uno es de su tiempo. Y el traicionar eso es traicionarse a sí mismo. Es muy profundo el tema. En cambio, el lugar es un problema de arquitectura. Adecuar al lugar, entender el lugar, modificar el lugar, cambiar el lugar, construir sobre el lugar, transformarlo, ¿no? Eso es un tema de arquitectura. No hay conflicto para mí nunca entre ellos, ¿no? Entonces, el estar en Galicia me hacía pensar, tu pregunta me hizo reflexionar y me gustó, ¿no? Porque me hizo reflexionar bastante. En realidad en Galicia no es mi realidad, y así acorto todo, y uno está en su realidad y se enfrenta con ella continuamente, ¿no? Y lo que es positivo, negativo, no, es la realidad. Desde ese aspecto es como hay que verlo, y la capacidad de enfrentarse a ella es casi la capacidad que tiene enfrentarse toda la capacidad que tiene el hombre, ¿no? Y ante ella se actúa o éticamente o estéticamente, por simplificar así, ¿no? Es decir, o como un compromiso para mejorarlo, porque ves lo que está mal, lo que puede mejorar, hay una valoración crítica y un compromiso ético, o bien lo ves como un mundo que te sugiere miles de cosas, ¿no? Es un mundo lleno de posibilidades, ¿no? Y ante cada una de esas, fíjate tú esas variables dentro de una cultura donde me he criado, donde me he vuelto de mayor, pues eso significa que tiene multitud de enlaces y multitud, por lo tanto el lugar claro que influye, pero con el convencimiento firme de que el lugar no puede con uno, con el convencimiento firme de que el contexto que está en la exposición, el hombre es capaz de modificarlo. Es un convencimiento la mayor parte de las veces irrisorio, ¿no? Porque casi todos los pensamientos provienen del entorno que tienes, ¿no? Pero el hombre tiene la capacidad de moverlo, y en eso se cree, aunque se sepa lo difícil que es, ¿no? Bueno, pues esas son las cosas que me provoca a mí el tema ese. No contesto a tu pregunta, no puedo contestar, pero se mueve uno intentando acercarse a la realidad, y acercarse a la realidad que es, sino conocerla profundamente, ¿no? Y si no la conoces, ¿cómo vas a tener libertad tú de elección y de vivir, ¿no? O sea, que parece que
ese conocimiento es el que más te acerca a ser libre, ¿no? Y eso es lo que te mueve en tu entorno, pero me cambias de entorno y seguiría con la misma estructura mental, ¿no? Creo yo. Quizá en vuestra discusión... Yo solamente quería decirte que eres muy afortunado, es decir, que tienes mucha suerte y yo soy que estoy convencido de que la suerte no existe. Quería aportar, quizá en vuestra discusión, es una vieja discusión, sabed, y que tiene esta distorsión de esta palabra. A veces las palabras ayudan, a veces complican, ¿no? Estilo. No, pero yo creo que estas ambigüedades, esto enriquece la conversación porque a mí me deja dándole vueltas y yo siento que te entiendo, ¿no? Y aunque haya frases que no son exactas, ya se ajustarán en mi cabeza, ¿no? Lo decía, o te llamo y te pregunto. Lo decía porque tú haces una descripción de cómo se producen las cosas como arborescente, como subiendo, como estirando. Y en cambio tú le obligabas a hacer una lectura que apunta al fin. Yo creo que si en tu definición de estilo simplemente cambias fin por semilla, quizá Manolo esté más dispuesto a aceptártela. O sea, es que no es mía, es de Alfred North Whitehead. Pero puedes hacerla tuya de esta manera, en este intercambio. Vamos a ver de todas maneras cómo sigue este relato en la visión, en el comentario, en la pregunta de Pepe Ginás, que nos va a llevar a una situación quizá más cotidiana. Voy a ser expeditivo, ¿no? Voy a leer el texto, que lo he escrito esta mañana, o sea que está fresco, ¿no? No lo tengo, pero es mejor así. No lo tienes tú. No lo tienes, pero no te preocupes. No te preocupes, que yo creo que la conversación tampoco llevamos un texto cuando hablamos. Yo pensaba que todos hablaríamos de Sota, pero yo sí veo que no, yo sí voy a hablar de Sota, ¿no? Mira, lo leo, ¿eh? Sorprende la casa del presidente de la Xunta de Galicia, indiferente a cualquier voluntad de representación, arquitectura de diario, eso sería una cualificación de arquitectura que yo diría que te corresponde y le corresponde a otros arquitectos como Sota también, ¿eh? Arquitectura de diario resuelta con los instrumentos de trabajo comunes a la arquitectura de Manolo, sin necesidad alguna de abrir el cajón donde se guardan las armas pesadas, la artillería de las grandes ocasiones. Me hace pensar en una casa de José Antonio Coderch, la Casa Roces. En este caso, lo extraordinario no es el usuario, sino el emplazamiento. En la costa norte de Cataluña, al lado del mar, sobre roca viva, un lugar áspero y cargado de belleza. La respuesta de Coderch, en paralelo a la de Manolo, es el proyecto de una gran planta que es parte asimismo de la tipología de plantas escalonadas con que resuelve viviendas aisladas para lugares más anónimos o más comunes, ¿no? También sin abrir el cajón de la arquitectura con mayúscula. Esta arquitectura de diario, que en palabras de Alejandro de la Sota, que yo se lo oí comentar a Iñaki Ábalos, creo que es muy bonito este comentario, en palabras de Alejandro, es: la arquitectura es como el aire que respiramos, pero eso sí, un aire cargado de arquitectura, que nada tiene que ver con la aplicación de rutinas profesionales, lugares comunes. Diría que es la que Manolo practicó, por ejemplo, en la larga dirección de obra de la Casa Varela, un trabajo que hiciste junto a Sota, que te he oído explicar y que me impresionó. Lo recuerdo tus comentarios en muchos sentidos, ¿eh? Pero en esta idea de la arquitectura, digamos, que te la pones cada día cuando te levantas, la arquitectura de diario, a lo mejor la arquitectura de domingo sería la arquitectura del arte que tú querías imaginar, ¿no? Bueno, pues ahí en esta conferencia me pareció que aparecía esa idea de la arquitectura que te acompaña en todos los tiempos de la vida, ¿no? Pienso que trabajar en esas condiciones de riesgo, ¿no?, sin que todo lo reconsideras, todo lo reinventas, todo lo pones en duda, que es la arquitectura como el aire que respiramos, necesita de unos sistemas de verificación individuales. Mi opinión modesta es que en el caso de Alejandro de la Sota, el proyecto se resuelve desde la confianza en la reflexión y el pensamiento,
con radicalidad, sin manos. Arquitectura cerebral, según sus palabras. En el caso de Coder, quizás más intuitivo, más manual, cuando del propio dibujo de la planta, de su representación en el plano, desaparecía cualquier referencia a las mayúsculas. Me refiero a la arquitectura con mayúsculas, ¿no? Cuando desaparecía eso y volvía a estar en el estatus de arquitectura de diario, es cuando Coder cerraba el proyecto. Yo creo que, me atrevo a decirlo, y que tu arquitectura está en la estela de Sota, pero yo diría que también tiene ecos de la tradición viva, por ejemplo, que Coder era uno de los principios sobre los que asentaba su obra. ¿Qué quiere decir relación con la arquitectura popular? Que es un término súper vidrioso, pero que en Coder estaba instalado. Y yo diría que en tu obra, me atrevería a decir que también está esa consideración, ¿no? Entonces la pregunta es, por una parte, si te parece bien estas interpretaciones que he hecho. ¿Perdón? Por una parte, la pregunta es si te parece bien esto de la idea de arquitectura de diario, que a lo mejor la manera de entenderlo es cuando piensas en la otra, en la arquitectura de domingo, que yo tengo un ejemplo constante que sería el Jujol, ¿no? El Jujol, este arquitecto que me gusta tanto a mí, sería la arquitectura, digamos, relacionada con la fiesta, con el domingo, ¿no? Bueno, la pregunta es, por una parte, si te parece bien esto que digo, y por otra, si dispones de algún sistema privado, particular, que en el caso de Sota es la idea que dirige el proyecto, en el caso de Coder, la planta que lo representa, para resguardar tu obra de todas las dudas que aparecen, ¿no? Si tienes algún sistema, ¿no? ¿Sabes? Yo en algún momento se lo preguntaba a mis hijas si les gustaba, porque los arquitectos nunca te dicen la verdad. Yo creo que son dudas que todos las tenemos, ¿no? No, estoy de acuerdo completamente con lo que acabas de decir, ¿no? No lo había oído esto del diario, pero es perfecto, ¿no? Es perfecto, vamos, te lo oí a ti, solamente, vamos. La arquitectura con minúsculas sería... Eso me parece perfecto, ¿no? Sí, yo qué sé, ¿no? Lo que sí sé es que responde a multitud de enfoques y un cruce de multitud de cosas, ¿no? Yo creo que una vivienda tiene que ser una vivienda. Y lo creo profundamente. Yo no sé si son valoraciones éticas o valoraciones estéticas, ¿no? Pero yo ya he creído que, en lo que decía antes de lo estético y lo ético, yo me parece que me estoy pasando a ver cómo Tarea hace las cosas estéticas, o sea que ya lo mezclo completamente, ¿no? Bueno, una vivienda, al final, ¿quién es un presidente? Pues es una persona, ¿no? Fantástico. Y por lo tanto vamos a hacer la vivienda de una persona. Retórica, añadir la arquitectura al tema es un poco repugnante, ¿no? Lo he aprendido y comulgo con ello, ¿no? No hay que hacer representación. El primer problema es cuando se me dijo, es un edificio representativo. Y dije, ¿y qué coño es representativo? ¿Qué es eso? ¿La distancia qué es? Y entonces enseguida pensé que sería bueno que al ser un edificio importante, porque es el presidente de Galicia, pues que el que fuese allí se sintiese representado, que se diese la vuelta al tema, ¿no? Que en lugar de él representar al presidente, que es que él se sienta representado al ir allí, no que le impresione el edificio que lleno de presencia, ¿no? Bueno, esto era trabajar, como me parecía a mí, que trabajar con referencias culturales, ¿no? Pero por encima de todo estaba que la vivienda de un presidente puede ser el número 3 de la calle tal, y no pasa nada, puede ser perfectamente. Después el conocer profundamente la situación me llevaba a temas que no añadían ninguna distinción a una vivienda, ¿no? Nada más que era más grande, que era más compleja, que era semipública, que tenía un cliente que no conocía, que no sabíamos si iba a ser un soltero, casado, con hijos, mayor, que era un cliente anónimo, ¿no? Que eso era una circunstancia. Y que tenía que estar en la cima de un monte que a mí no me apetecía nada, porque la colina me parecía sagrada en el paisaje de Santiago.
Entonces, todas esas condiciones iban a deformar, pero tenían que deformar algo que era fundamental, que era la arquitectura de la vida, ¿no? La vivienda como un espacio que se va a usar para vivir, ¿no? Y que te llevaba incluso a modificaciones de lo que me imponían, porque ese defender un espacio para vivir, una urdimbre o algo donde se pueda recordar y se pueda enlazar la vida del que yo allí con ella, pues eso me parecía tan fundamental que era la parte primera del edificio. Eso es lo que yo tenía que hacer, ¿no? Bueno. Pero si me permites, Manolo, que baje más al nivel más de diario, más pedestre, ¿no? Digamos, si tienes algún sistema privado de verificar. Yo, por ejemplo, todos los que estamos aquí, no, tú no, trabajamos solos, ¿no? Sin un colega, ¿no? Y en ese sentido yo noto mucho a faltar el interlocutor, ¿no? Yeah. Que te dice esto que estás haciendo, no, aunque, ¿sabes? Ya, pero yo lo hubiera modificado. Entonces, ¿cómo resuelves? Pero es que sería traicionar un poco mi pensamiento, ¿no? A lo mejor no lo hubiera seguido, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo creo que tiene que ser una vivienda y yo creo que dentro de las condiciones de la vivienda tengo que hacer que viva lo mejor posible, que esté lo mejor hecho, que ella, pero no. Yo me refería en general, ¿no? ¿Sabes? La duda es constante cuando haces un proyecto. Bueno, pero esa la tienes constantemente, porque constantemente estás preguntando a todo el mundo, le preguntas a todos, tienes la opinión de los políticos, de los constructores, de la opinión en todo, ¿no? Con el caso particular de que una vivienda de una persona tan representativa, pues siempre crea una inquietud. A mí me crea la inquietud de estar trabajando cerca del poder, que me limita mi propia decisión. No es que me impongan, que me la pueden imponer opinión, directrices, sino que me limito yo. Me autocensuro sin querer, ¿no? Pero aparte de eso, que es incómodo, pues lo demás, yo creo que hay un momento del proyecto, el más apasionante, cuando está todo en blanco, que estás intentando buscar argumentos y que los argumentos los construyes con razones, ¿no? Hasta que surgen ciertas chispas, ¿no? Que pueden ser, ojalá fueran poéticas, ¿no? Pero porque dan mucha más información, lo digo por eso, ¿no? Yeah. Porque te informan plenamente del problema. Y cuando conoces el problema, resuelves el problema. Es una vivienda, y una vivienda especial, que tiene unas condiciones. ¿Hay alguna razón para llenarla de retórica o de mayúsculas o de ponerle traje de domingo? Ninguna, desde mi punto de vista. Ya, a mí en la exposición me ha impresionado que una casa que no conocía, que es esta casa de tu amigo, no sé cómo se llama, ¿sabes? La que es una nave. Sí, eso es todo la he encontrado impresionante, ¿no? Pero yo creo que es una casa que es así porque el que la ocupa es muy importante también. Sí. O sea, que es una casa que la propiedad está detrás también, ¿no? Sí, pero aquí es un cliente anónimo, es un presidente. Y yo lo que tengo que procurar es que ese presidente, a pesar del control, la seguridad, el agobio y tal, encuentre un espacio para estar solo. Esto es lo que me parece fundamental. ¿Le llamabas por teléfono al presidente cuando hacías esa casa para preguntarle cosas? No, hombre, no. ¿Cómo le voy a llamar? Lo digo porque quería aportar una pista en relación a lo que estáis hablando. Para mí, siempre preparar algo con Manolo es como una fiesta, no es como con todos. Porque cuando estás preparando conferencias, una situación con compañeros, normalmente enuncias un encargo. Oye, hay un ciclo, hay que hablar de esto, te toca tal día, tal tema. Con Manolo es diferente. Con Manolo es una gozada hacer algo con él, porque en el momento que le convocas para hacer algo, enseguida él empieza a llamarte a ti. Ah, bueno, claro, es lógico. Es la encuesta constante. Te está llamando, te está preguntando. No, entonces, a mí me recuerdas a Colombo, aquel detective de las series. Sí. Que va como dando vueltas, como haciendo una investigación, y te vuelve a llamar y dice, porque yo había pensado... No, pero eso es... Como novela negra, sí. Eso es utilizar la duda para avanzar, ¿no? Pues eso es el secreto que yo quería saber. La duda constante, ¿no? La duda constante. No, la duda constante porque cuando rechazas algo, el problema es que te das cuenta de las posibilidades que pierdes.
No que creas que una cosa es mejor, es que cada decisión es cambiar el rumbo. Y eso todo es apasionante. Y apartar una parte es muy dura, ¿no? Pero nada más que eso, ¿no? Pero eso yo creo que es consustancial a hacer algo, ¿no? Casi sin darnos cuenta hemos entrado en la literatura. Vamos a ver qué nos cuenta o cómo nos enfoca las cosas Víctor López Cotelo. Bueno, primero, el tema de los agradecimientos. Voy a decirlo de otra manera. Había un cómico bávaro que cuando las cosas llegaban a una situación como esta, que es que ya había hablado todo el mundo y le tocaba hablar el último, decía, ya ha sido dicho todo, pero aún no por todos, ¿no? Entonces, yo estoy en esa situación, ¿no? Porque de alguna manera, no sé, sumando todo lo que he oído y todo lo que se intuye y todo lo que queda sin decir, pero que todos lo entendemos, ¿no? Pues parece que ya ha sido todo, pero aún no por todos. A mí me toca eso, ¿no? En lo que respecta a agradecer a los sponsors, a todos los que han trabajado aquí y lo han hecho posible, yo creo que es importante que hablemos de esos sponsors, ¿no? Porque son unos señores que tienen unos negocios, que venden cosas y tal, pero que lo hacen también con una responsabilidad que hace posible que estemos aquí todos, ¿no? Y que acompaña de alguna manera también su intención en la producción que tiene, ¿no? Y que haya una unión, digamos, de esas, digamos, intereses, digamos, comerciales, por un lado, ¿no? De mejora de sus productos, etcétera, y que se vincule, digamos, a un hecho cultural. Yo no es la primera vez que asisto a una cosa de estas donde hay alguien detrás que lo hace posible. Yo creo que es muy importante, en España, donde casi no existe. Y que eso yo creo que es modélico, ¿no? Entonces yo en ese sentido estoy muy agradecido y lo que pido es que continúen, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo cuando hablé contigo, claro, yo no sé si a cada uno de nosotros nos contaste una historia diferente para traernos aquí, ¿no? Pero la que tú me contaste a mí era algo así como que tendríamos que intentar relacionar una experiencia personal, ¿no? Como arquitectos, como personas, como lo que sea, ¿no? Y unir esa experiencia personal que acabara en una pregunta, ¿no? Y entonces yo me lo tomé en serio, ¿no? Y he sido casi muy literalmente seguidor de esa pregunta. Entonces yo escribí un pequeño texto que debía ser como media cuartilla, yo hice media cuartilla, ¿no? Y entonces partí de reflexionar un poco sobre el trasfondo, digamos, que hay en lo que yo hago para intentar sacar de Manolo algo parecido a lo que quería saber también, ¿no? De cuál es tu secreto, cómo lo haces o qué hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces escribí un texto que lo voy a leer porque creo que nos vamos a reducir el tiempo de mi intervención, ¿no? Porque cuando lo intentas contar, pues te vas por las ramas, ¿no? Quizás después de leerlo me vaya por las ramas. Entonces, yo hago esta reflexión. Dice, cuando echo la vista atrás, intentando encontrar algo común en todos mis trabajos y sin que haya habido una determinación preliminar en cada uno de ellos, que debían atender asuntos muy diversos, incluso por encima de otras consideraciones que también se entretejen y conducen al pensamiento, compruebo que la intención de mi trabajo ha sido y es intentar hacer de lo cotidiano algo extraordinario por el simple hecho de poder desarrollarse en el marco propicio que la arquitectura puede ofrecer. Es decir, intentar como arquitecto poner a fuego lento los asuntos que imperceptiblemente hacen que la vida discurra de manera estimulante, sin que ni siquiera se alcance a encontrar la causa de ello. Esa sensación de bienestar que puede provocar la arquitectura cuando centra su interés en la vida sin mermar la libertad, al modo de un bello paisaje que acompaña el caminar, que entra por los pulmones y la piel antes que por la vista. Algo que hace que el tiempo
sea nuestro y la existencia un gozo. Recuerdo que ya hace mucho, cuando apenas había tenido ocasión de construir, con unas pocas obras a mi espalda y sin poder recordar en este momento el motivo de ello, tuve que resumir en unas pocas líneas mi posición ante la arquitectura y solo fui capaz de darle forma de cuento en un relato ideal, que comenzaba diciendo: érase una vez un país fantástico en el que la arquitectura no existía, o más bien sí existía, pero no se notaba. Aunque bien mirado sí se notaba, mas no de la forma habitual. Solo se notaba un ambiente grato, un bienestar generalizado, una lógica natural, un orden armónico, aunque hay que admitir que todo ello estaba impregnado de espontaneidad y frescura. O sea, aquí lo que estoy diciendo es que la vida, la que venía siendo y la que iba a ser después, ¿no?, que todo estaba organizado de una forma que la arquitectura no tenía mayúsculas, ¿no?, sino que estaba allí y que la unidad de medida, por así decir, de la arquitectura no era una medida, digamos, métrica, espacial o tal, ¿no?, sino que era una medida temporal. O sea, que había algo que iba haciendo, que todo se iba sumando, tal, que había una dimensión temporal en lo que venía siendo, en las intervenciones que se iban haciendo, que se iban sumando, ¿no?, y en la que quedaba abierta para lo que pasara, ¿no? Algo así también como si todo lo que había surgido allí había surgido con un derecho a la existencia, ¿no?, que no había nada impuesto, que no había nada, digamos, arbitrario, que todo nacía como fruto de una naturalidad, ¿no?, en la cual pues la arquitectura no existía, la arquitectura impuesta, la arquitectura, digamos, caprichosa, la arquitectura como algo externo a la vida, ¿no? Y esto que es un cuento, ¿no?, que a mí, echando la vista atrás, y cuando has hecho muchas cosas, bueno, tampoco tantas, ¿no?, pero las que has hecho, ¿no?, en el fondo dices, bueno, pero detrás de todo eso, pues, cada proyecto tiene sus razones, indudablemente, ¿no?, y tiene sus programas, y tiene su propietario, y tiene tal. Pero ¿qué es lo último que al final te hace decidir? ¿Qué es lo último que te lleva para un lado o para otro? ¿Qué es lo que te hace renunciar incluso, ¿no? Desde renunciar a un trabajo, a un encargo, hasta renunciar a ciertas ideas atractivas, hasta renunciar, digamos, a un posible reconocimiento, ¿no? O sea, ¿cuál es lo último que a ti te motiva? Y para mí lo que me motiva es convertir lo cotidiano en algo extraordinario. Para la gente que vive, la de todos los días, ¿no?, la de diario, ¿no?, la que va en zapatillas, por decirlo de una manera, ¿no? Y yo acabo diciendo, Manolo, si echas tú la vista atrás, ¿cuál sería tu cuento? Cogí un lápiz y un papel y te contesté, pero no te lo mandé. Pero prácticamente está aquí porque es... Y empezaba así. Dice: me siento muy próximo a lo que de manera tan clara y sencilla dices. Lo directo de la pregunta desconcierta, casi abruma. Me parece un examen de conciencia, casi lo que me pide, ¿no? No se sabe exactamente, es muy difícil, ¿no? Yo confieso que creo que siempre he estado haciendo lo mismo. Es decir, intentar que las cosas sean un poco más lógicas y que sean más cómodas para usar. Eso como medida casi denominador común, ¿no? Y que además el que lo usa se sienta más feliz o puede sentirse más feliz. Y eso no quiero olvidarlo porque me parece que es fundamental, ¿no? Porque yo he aprendido un cierto pudor a la belleza que comentábamos abajo y quiero rebelarme un poco contra ese pudor, ¿no? He procurado que al actuar, bueno, que no destruir lo que me interesaba y que conviva con lo que me interesa, ¿no? Resumiendo. Y además intento y deseo que lo que hago llegue a provocar alguna satisfacción. Que al experimentarlo, al visitarlo, al verlo, al vivirlo,
sugiera al que lo usa algo atractivo, incluso emocionante, o nuevo, ¿no? Y esto yo creo que es curioso, porque uno de los temas que me sirve para indicador de cómo me muevo es que esto mismo se me provoque en mí. A mí me gusta que mi propia arquitectura me sorprenda. Si no me sorprenda, me parece que estoy haciéndome trampas, que ya sabía el resultado. Y cuando no sé el resultado y me lo encuentro, me agrada esa sorpresa. Por lo tanto, no solo busco que sea feliz el que lo hace, sino que busco ser feliz yo. Así de claro, ¿no? Se me ocurre también que se podría decir, hablando más de intenciones que de resultados, que ya que la tarea del arquitecto es tomar decisiones para crear los ambientes más propicios para actividades, ¿no? Y espacios más propicios para satisfacer esas necesidades, al construirlo, que lo haga con eficacia, debe hacerlo con eficacia. Por eso digo que está más en una valoración de intenciones y con coherencia total. Y aquí lo digo sabiendo lo hermético que es la palabra y la dejo hermética, porque no quiero destapar lo que significa para mí coherencia total, que significaría entrar en el mundo de la arquitectura, en la coherencia en donde todo se explica a través de todo y todo está relacionado. Pero eso no tiene por qué conocer el usuario, ¿no? Pero lo tengo que conocer yo. Después, me gusta recordar una frase de Sota, que no lo decía de los arquitectos, pero decía de los alumnos de arquitectura. Había que enseñarles, decía, a resolver, a solucionar y a usar. Y yo pienso, se lo podríamos poner también a los arquitectos, ¿no? Y muy provocadoramente no hablaba de arquitectura. Me parece de una extraordinaria lucidez el planteamiento de él, ¿no? No se trata de arquitectura como una definición de singular de la arquitectura. Se trata de ese ambiente, de esa vida, de esa estimulación a la felicidad y a la libertad que produce lo que está bien hecho, ¿no? Bueno, esto es lo que creo que, espero también si tengo más, pero no. Sí, está más o menos así. Esto es lo que me provocaste tú. Bueno, llegados a este punto mágico, hemos como completado a esta reunión que tenemos todo claro, de 4 colegas que en su momento convivieron con Manolo en una situación que atravesaba Alejandro de la Sota, que acabas de mencionar. Pero tengo algo que deciros. Claro, cuando pensábamos esto, ¿de qué manera podíamos hablar a propósito de Manolo? Y pensando en sus amigos y en sus compañeros. Claro, hay un momento que dices, aquí algo es incompleto, porque os voy a decir un secreto, aunque no os lo creáis. En el mundo, no todo el mundo es arquitecto, hay más gente. No todas las personas son arquitectos. Ah, ¿no? Y no. Entonces, completar una conversación con Manolo sobre sus cosas, yo creo que requería la convocatoria de todo ese otro mundo. Y como mínimo de la otra mitad de la humanidad, porque tampoco todo el mundo son señores. Y claro, Manolo, yo recuerdo hace años cuando, ¿te acuerdas? Hacíamos una grabación hablando, empezando a hablar de tus cosas. Sí. Que estábamos ahí en tu estudio. Y allí detrás había un ruido como de un gato. Y era Elisa. Sí eres arquitecto, pero disimula. Pero sí que es... Para. Pero sí que es la otra mitad de la humanidad. Ahora seguimos. Elisa, por favor, sube. Sí, lo tienes. Vamos a seguir completando el libro. Está Yolanda, está Margarita. Hay mucho más mundo que nos va a ayudar con tiempo, despacito. Hoy estamos empezando a entender, a compartir el mundo de Manolo Gallego. Elisa. Pues sé que no me va a tocar, pero se ve que me ha tocado hacerte la pregunta. Bueno, y tú me vas a responder lo que quieres, que ya es lo que me dijiste además, ¿no?
cuando te dije lo que te iba a preguntar. Bueno, pues eso, yo sigo el juego también que me plantea Félix con todo el cariño y me dice, hay un tema que se debe tocar y media carilla y una pregunta y entonces pues mi tema era el proceso creativo o el proceso y yo me lanzo al proceso creativo que además es el que me apetece preguntarte también y que me cuesta un poco. Y como el proceso creativo es algo que va de... es un proceso que suele unir y vas uniendo imágenes y muchas veces no sabes de cómo empieza uno y de cómo termina, pues así te formulo... me surge el texto y te voy formulando la pregunta, ¿no? Aunque la pregunta te la pregunto al principio, pero bueno, voy hilando las 3 imágenes y te la formulo. Entonces te lo leo ya que me lo trabajé y te lo escribí, pues te lo leo. Quiero preguntarte sobre el proceso creativo y me gustaría hacerlo planteando conexiones a través de 3 imágenes más que de una sola. La primera imagen es poética y es la que me sugiere el título que he robado a un poeta que se llama Tardieu y que es la imagen que uno intenta construir en la cabeza cuando este tipo plantea un ejercicio que lo llama trabajos prácticos. Esta es una pequeña frase de varios que lo plantea como un problema matemático y dice, dado un muro, ¿qué pasa detrás? Entonces, yo lo leo y digo, vale, voy a jugar el juego. Y entonces intento darle respuesta y aunque me han surgido, empiezan a surgir dudas, claro, porque yo primero pensé que ese muro poema de existir, primero que tiene una función clara, la de separar, porque me está planteando que hay algo detrás, luego hay algo delante, y pienso si ese es el significado de lo que es un muro. Y luego, y si sigo pensando, digo, bueno, voy a intentar, pero sigo queriendo darle respuesta a su pregunta, y digo... ¿de qué lado del muro me sitúo? ¿O es una pregunta con trampa? ¿No será que lo importante del muro, de su muro, es que una vez construido, ya por el hecho de existir, ha hecho que pase algo y que haya cambiado algo y que signifique que eso, que haya algo detrás? Bueno, el caso es que pensando en darle respuesta a esta pregunta, se me viene otra imagen, que es la segunda, que es la foto que es de Goldsworthy, que podría ser eso, una solución a este problema que plantea Tardieu y que es un muro escultura, una instalación permanente que te pone delante, detrás y te cobija y te separa y que cuando estás allí visitándolo, pues a mí por lo menos me salió el intentar imaginarme otros muros y otras sensaciones que podrían haber surgido de otro tipo de configuración, de otros posibles muros y de otras arquitecturas. Entonces lo comparo con un muro que recuerdo yo y que conozco. Y me viene así la tercera imagen, que es la del recuerdo y la imagen que en este caso es invisible. Y que es un muro también un poco reptil, que es el de la casa de Corrubedo. Entonces, esta imagen, que intencionadamente no te la pongo porque es mi imagen mental y no necesita foto, porque además sé que tú también la compartes, porque tú lo has hecho y yo porque la he vivido. Entonces, no la necesitamos. Entonces, ese muro para mí, y ahora me dirás para ti lo que significa, aunque limita y defiende la casa, siempre me ha parecido permeable. Quizá porque lo hemos saltado tantas veces de pequeños y nos hemos sentado a uno u otro lado de él, que la idea de lo que está detrás o delante no se me parece tan clara. En ambos lados me siento dentro y, por tanto, delante de él. En un lado porque está la casa donde duermo y en el otro porque está el lugar de recreo donde paso el día, en el paisaje de arenas y dunas, ¿no? Pero además es cierto que la propiedad, las fincas de la casa, están fuera del muro, lo rodean. Luego el muro limita, porque tú has querido, con intención, un espacio más pequeño. Así que esa es la pregunta. ¿Qué está detrás de ese muro y cuánto de intuición, intención y emoción hay en su proceso creativo? No, me gusta la frase o poesía, lo poético de Tardieu, ¿no? Me parece muy bonito, ¿no? Es inquietante, ¿no? Cuando haces un muro, ¿qué hay detrás? ¿No? Es inquietante, ¿no? Me gustan los trabajos de Goldsworthy, me gustan todos, ¿no? Estos muros que corren entre
que corren, digo, porque se mueven entre los árboles haciendo eses y naturalmente el recuerdo, la última imagen del recuerdo poético está ligada a mis recuerdos también, o sea que claro, ¿no? ¿Cómo nace eso, no? Corruedo es un sitio de viento, de arena, donde antes no había nadie, no iba nadie, ¿no? Había muros, y los muros eran continuos, ¿no? Los muros eran que ibas andando y eran como encajes contra la trasluz, porque quitaban las piedrecitas del cultivo, lo ponían en el borde y le iban poniendo una encima de otra, le empujabas y se caía, pero el viento pasaba entre ellas porque había agujeros, pasaba, ¿no? Y entonces veías como un calado, era una cosa espléndida, es muy emocionante ver aquello, ¿no? Todos como crestas de encaje, y todo completamente repartido, y arena, y hierba, ¿no? En cambio, cuando había una casa, el muro era otra cosa. El muro era de gravedad, el muro era de solidez, el muro envolvía y definía, era la propiedad. Y normalmente en gallego tenemos una palabra para definir el entorno que no es propiamente la casa, pero que rodea la casa. Yo creo que debe ser de los pocos idiomas que tienen una definición de ese espacio, ¿no? O sea, es algo común y hemos convivido con él continuamente. Nace el proyecto del conocimiento del lugar, ¿no? Conocimiento es un poco pedante, ¿no? De pasearme por el lugar, de dejar que entrara el aire, que entrara el viento y el olor al salitre, ¿no? De ver todo eso, ¿no? Y intentar comprender que la arquitectura del muro es una arquitectura extraordinaria, ¿no? Es de esos ejemplos de arquitectura en que a mí me satisfacen, como un muelle, como una rampa. Son esas cosas tan evidentes y tan lógicas, donde su propia construcción es tan elemental y tan simple y tan compleja, puede ser en su tecnología, en sus significados, en sus formas, que me parece muy emocionante. Parece que había que esconderse del viento, parece que había que estar utilizando las mismas pautas que estaba todo el mundo aceptando, el mismo vocabulario, y hacer un muro. Y con él quería hacer un recinto. El recinto es ser yo y lo de fuera. Eso está claro. Era de diferenciar el mundo individual, el mundo de uno, del mundo de los demás. Y construyó un muro. Pero el muro era la casa, porque en él aparecían huecos. Y cuando soplaba el viento de un lado, el muro no llegaba a tapar el viento, pero en el otro sitio sí. Entonces aparecía un sitio para estar, otro en el otro lado, y se iba uno moviendo, buscando el sol, buscando el viento, buscando la vista, ¿no? Iban apareciendo oquedades. Entonces la casa era como un vacío con huellas, con el mismo significado que puede tener una pisada sobre un desierto, ¿no? Mientras no la lleva el viento, es muy acogedora. Te recuerda que hay seres humanos. A mí, si bajaba de escala una pisada, me podía meter dentro de ella y me cobijaba, ¿no? A escala grande no es nada Corruedo. Porque además es que pretendí que no fuera nada. Pretendí que no fuera nada porque el muro es como un marco vacío que se clava en el terreno. Coge el paisaje que había dentro. Las plantas que traía de fuera, los geranios y alguna plantita de por allí que me gustaba, que seleccionaba yo, lo que ya ordenaba yo, lo metí dentro de una jardinera, que era como un mueble, ¿no? O sea, que yo quería que aquello fuera lo del otro lado, ¿no? Entonces, sentirse dentro es construir la vida, construir la vida privada, construir la vivienda. La vivienda es el refugio, la seguridad, no solo a uno, sino a los seres queridos, lo que es estar a cubierto, como dice Ricardo Morales en toda su expresión, ¿no? De que estar a cubierto es mucho más que lo que significa en el lenguaje, significa estar a cubierto de estar seguro, ¿no? O buscar la seguridad. Tú lo sabes mejor que yo. Esto es un poco lo que pretendía. Por lo tanto, Golgorzi no plantea nunca crear un recinto. Golgorzi parece que corren los muros. Es como un grafismo entre los árboles, haciendo muros, en donde a mí me divierte pensar que los muros están muy contentos porque
se han liberado de su representación constante de tapar, cortar, encerrar, y son muros que andan por libre corriendo entre el bosque, ¿no? Pero hay un lado y hay otro, y en eso es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. La sola presencia del muro es una referencia, claro que es, ¿no? Y el hecho de que tú puedas sentirte fuera como dentro, te digo que me parece que es, para mí me divierte mucho y me gusta porque las cosas complejas, la arquitectura compleja tiene que tener significados diversos, ¿no? Y siempre lo he hecho. Corrubedo nació escuchando el sitio, casi viendo el sitio, paseando, entendiendo el muro, sintiéndome casi muro, ¿no? Y al mismo tiempo que todo en la casa resuene al mar, al aire, al salitre, todo no está camuflada, está dentro del paisaje. Lo que he llevado dentro del muro es un cacho de fuera, no he hecho otra cosa, ¿no? Por lo tanto, me parece que se puede entender así. No me había dado cuenta yo de eso, pero puede ser. Me quedé corto yo en hacer el muro. Debía hacerlo como el de México, este de 17 metros. Más preguntas que están llegando, que se están elaborando y que nos van a permitir seguir disfrutando. Fijaros lo que acaba de pasar, cómo no mucha gente lo consigue. Mira que conocemos profesores, arquitectos, pocas personas dibujan con las palabras, como lo acaba de hacer Manolo, hablando de su arquitectura. Yo estamos terminando la sesión, seguir convocando a esa mitad de la humanidad, no arquitecta, no señor, pero también de quienes dibujan con la imagen y con las palabras. Y me gustaría que Margarita y Yolanda, que nos acompañan y que están en las preguntas, nos lanzasen como una primera pregunta fácil, con la que rematar una conversación que vamos a seguir ahora dentro de un rato. Ahora veremos cómo, si os apetece y si os parece bien. ¿Qué os parece? Margarita, ¿te atreves? Sabedes como isto. Isto si é algo peor que un atraco, pero bueno. Simplemente a miña imaxen é unha imaxen pobre, é a imaxen da baixo, é unha imaxen dun pequeno filme que fixen a partir dun poema de Díaz Castro, un encárrega, Proxecto Nimbus, tiñamos que coller uns versos e facer un pequeno traballo. Entonces son lugares nos que habitualmente filmo, é unha granxa abandonada, perto da miña casa familiar, a Granxa Tejeda, pero é un espacio construído realmente prodixioso, Pablo coñece. E nese momento vedes que aí, cando falaba desde un obxecto que modifica outro obxecto, e o significado do outro obxecto, o poñelos en presencia, eso, que é o tellado dunha das cortes, o teito, non sei como chamades vos, o tellado sería o de arriba. Esa bandeirola que fixéramos, que apareceu aí, que é un resto dunha festa, unha bandeirola con papel de estraza, color carmín, convirte eso nunha evocación diferente. Transforma completamente, e a mí levoume sempre, cando entrei aí, que non pensaba filmalo, iba con outra idea, atravesei, non iba a atravesalo, paralizoume, e a imaxen é sempre ascendente. A mí me pasa nas obras de Manolo, teño que subir cara arriba, que decir, non é só nos museos das peregrinacións. Senón que eu, cando vexo, e o cito no texto, saberemos, cando vexo a lonxa de Lira, quedo-me prendada da aba do Beiril. E non te podo dicir que hai en baixo. Pásame coas túas obras. Por exemplo, eu teria que estar na chimenea, seguramente nas obras del fora, non? No espacio externo, a veces. E simplemente, cando estaba desfalando, lembreime deste obxecto, tamén cotián, pero que recodifica completamente un espacio que era un espacio para animais e para o traballo cotián, e o convirte nunha festa, simplemente con ese resto. Unha festa que eu non coñecín, por suposto, pero que o velo me retoma de novo o sentido de festa. Ben, era o que ahora se me ocurre, e non me fagas isto. Ya está. Gracias, Margarita. Fundo mencionaba a Yolanda, quizá encarna Otero. A miña pregunta ainda estou traballando nela e sería longa, ademais de explicar aquí, estamos con pouco tempo, pero aproveito... Pero pregunta o que che parece do que te he escoitado.
O que me gustaría celebrar é precisamente que exista esta mostra, que Escala estea detrás dela e sexa quen de reunirnos aquí tamén desta maneira transversal. Agradezo tamén, efectivamente, non só que sexamos de todos os xéneros as persoas que participamos e que intervimos e de todas as xeracións, Elisa, como tamén que veñamos de outras áreas. Eu mesma e a miña experiencia iría un pouco por aquí, ou podíamos tamén plantexalo a xeito de pequena pregunta. Grazas a esta retrospectiva, creo que tan completa, tan ben plantexada e tan significativa, resulta moi doado ver a evolución do teu traballo. A min me plantexa moitas preguntas, moitos cuestionamentos. O que me ocorre que para min é enormemente oxixenante sair das nosas pequenas endogamias, sair de poetas falando para poetas e achegarme a un foro como este, no que moitas veces aprendo máis que outras cousas. É dicir, cando teño dúbidas sobre o meu propio traballo, cando teño dúbidas sobre o meu propio oficio ou sobre a proxección do mesmo, esas dúbidas casi nunca aguantan, ou seja, que casi sempre as despexo cando o que fago é achegarme a outra compañeira, a outro compañeiro dun gremio completamente diferente ao meu, doutro ámbito, doutro espazo, doutro oficio. E a través da conversa con el ou con ela adoitan responderme a esas dúbidas que eu teño a hora de enfrentarme ao meu traballo. Entón, a miña pregunta é unha forma de agradecer tamén que sempre esteas en contacto con outras creadoras, con outros creadores de outros ámbitos e de outras disciplinas creativas e de outras linguaxes creativas, como che serviu a ti a visita a outras artes, como che serviu a ti a literatura que liches, a música que escoitaches, o contacto con outros creadores e creadoras de outras disciplinas para a túa propia arquitectura. Completamos 3 puntos definindo un plano, ¿no? Decían. Sí. 3 puntos definían un plano, ¿no, Manolo? Boa noite e moitas gracias por darme a oportunidade de estar aquí, porque eu teño unha experiencia completamente diferente. O meu contacto ca arquitectura e a territorio, aparte de ser galega e ser un acto de amor, é verdad que Galiza enamora, e sobre todo coñecendo a persoas como Manolo Gallego e outras moitas que vexo aquí, e tamén quero resaltar o feito de que esteñamos aquí mulleres, porque é verdad que as mulleres habitamos o espacio e o usamos moito, tanto público como privado, non hai máis que velo, se ve inmediatamente, pero é verdad que tuvemos menos oportunidades de construílo se non é cabida. A miña experiencia é completamente diferente. Eu co espacio e ca arquitectura me relacionei como xestora. Fun cargo público durante anos e tuve que tomar decisións a respecto de investimento de diñeiro público. Por lo tanto, esa é a miña relación e, por tanto, a foto que escollín está clarísimo aí. É un espacio público, o barrio de Casas Novas pegado a Montepío. E, efectivamente, fixen un texto que Manolo terá. Pero a miña pregunta é a respecto, eu, por sorte, vivo a carón dese espacio, xusto a beira, son veciña, e o podo usar todos os días na miña vida cotián. Subo e baixo por el constantemente, porque é un espacio moi simbólico de Santiago, está Monte Pedroso, é un outeiro, Santiago é unha cidade de outeiros e ríos, é un outeiro, e ao mesmo tempo, na fronte está a catedral e esa inmensa arquitectura de pedra e Cidade de Pedra, que é a cidade histórica de Santiago, Patrimonio da Humanidade. E en todo eso, efectivamente, había que facer un espacio público, porque o presidente da Xunta é un señor, até ora señor, esperemos que algún día sea señora tamén, público. E está feito con diñeiro público, é dicir, cos impostos de toda a cidadanía. E eu, o que máis me impresionou e me impresiona todos os días desto é como a xente de Casas Novas fixo o seu espacio. Aí está. Aí xogan os nenos de verao, xa non hai moitos, pero bueno, de verao xogan. Perto hai lavadoiros e é curioso como se reconvirte o espacio, porque os espacios onde as mulleres lavaban, hoxe en día, por sorte, hai máquinas de lavar, os nenos se bañan no verao e, por tanto, están convertidos en piscina. E as persoas maiores, que hai moitas, con un cartón, séntanse nos bancos de pedra durante todo o ano, porque é verdad que é malo, cando se ten unha determinada edad, a humedade,
que caracterizaba o clima de galego, espero que o recuperemos en Compostela máis. Entonces, efectivamente, a min o que me preocupa e me sigue preocupando como cidadá, porque cidadá nunca deixarei de selo, como a arquitectura, cando se fai, porque en Manolo sí que vexo que hai ese interés, se convierte de vida a través das persoas que habitan. E máis cando son espacios públicos, e sobre todo como neses espacios públicos hai que pensar que, ademais de vida, a vida ten que transcurrir co tempo e o uso es deteriora. Por tanto, é moi importante na súa construción que señan de calidade desde o principio. Que señan de calidade desde o principio. Esa é a miña pregunta. Gracias. Ahora ya puedes responder. Non, a Margarita non lle vou contestar por unha razón moi sinxela. Porque o que se me ocurre, que eu teño escrito xa, pois me faltalle pés. Teño que ver o espazo e teño que ver a película. Porque senón non me apetece, porque me apetece moito o que albisco por aí metido, e quero verlo. Entendes? Por esas dúas razóns. Non me queda Castro Rei, queda ao lado. Ver a película, me podes deixar o dicir o método para vela, non? Quero vela, non? Por iso Margarita xa a tiña apartada do cuestionario de preguntas. Bueno, despois a Yolanda, que estás, pois, por orden, non? Procuro escapar, bueno, tampouco é así escapar, non? Pero non sei como ponerme de lado así, non? No que la literatura de arquitectura me aburre bastante, en general. Tampoco se puede decir porque hay muchas cosas que no solo son, me parecen preciosas, si vale el adjetivo, sino estimulantes, ¿no? Y dan la vida casi, si no, da gusto leerlas de cuando en cuando, como un tónico, ¿no? Cuando está. Pero en general, a mí me interesa mucho más el ensayo y la poesía, ¿no? Y es lo que se dice sobre la poesía. Normalmente cambio la palabra poesía por arquitectura y me es mucho más cercana a la arquitectura que creo. Casi siempre. Casi me ocurre casi continuo. Más aún, hay una preocupación constante en definir qué es lo poético en la arquitectura. Se puede definir qué es lo poético. Porque todos lo captamos, volvemos a lo de arte que hablábamos antes, ¿no? Es personal, es la expresión, pero lo que he leído sobre lo poético y eso, todos hablan de la percepción de lo poético, la experiencia poética, como una experiencia donde el tiempo se detiene, donde desciende a la profundidad y aflora a la altura, ¿no? Donde es una experiencia de tiempo vertical, dice, me parece que Octavio Paz, alguno de ellos, ¿no? Pero es constante la referencia de lo que, bueno, no voy a dar ahora aquí, dar la monserga con lo que he leído, pero quiero decir que lo poético me parece que existe en todas las artes, me parece que existe, yo me atrevería a decir, en toda la acción del hombre, de comunicación, de pintura, de música, de escultura, hay una manifestación poética y ando rastreando a ver cómo lo capto en arquitectura, me cuesta mucho trabajo, es muy difícil, ¿no? Pero sabemos lo que es, ¿no? Es un conocimiento profundo, instantáneo, vertical y completo, y al cual se llega con un análisis racional muy largo y se puede llegar directamente al corazón de las cosas, ¿no? Bueno, a mí me interesa eso. O sea, que ¿qué trasvase hay? Continuo. Ver un cuadro, oír una música, leer un libro, sobre todo la lectura es un vicio que padezco, ¿no? Es casi el estímulo que da energías para seguir trabajando, ¿no? Mucho más que la arquitectura. Lo que hay normal es que muchas veces se suplanta la emoción de la arquitectura con palabras, ¿no? Y eso me gusta poco porque suelen ser retóricas, pueden ser redundantes, pueden estar o cursis, o pueden estar... Entonces, eso me suele aburrir un poco. Pero lo demás, hay libros de arquitectura maravillosos, naturalmente. Entonces, contesto a tu pregunta, creo. Encarno. Cuando hicimos... te voy a contestar en castellano.
Nunca hablamos en castellano, yo creo, pero bueno, yo creo que me saldrá. No, cuando hice el espacio público del presidente, me acordaba de qué estaba haciendo, ¿no? Estaba añadiéndole un cacho de espacio público a una ciudad, ¿no? Era como añadirle un brazo a un ser vivo, ¿no? O una oreja, o un bazo. Era como incorporarle algo que había que evitar el rechazo. Entonces, dos cosas me preocuparon. El cosido, cuidadoso, casi un bordado, con el borde. Y el viejo me decía, aquí me tiene que poner una escalerita que tropiezo. Y yo le ponía la escalerita. Aquí tiene que hacer una rampita y tal. Y yo atendía porque estaba resolviendo su necesidad inmediata como ciudadano y añadiendo algo a su espacio. Al poco rato ya sacaba la mesa y ya no la dejaba afuera, la sacaba encima de lo que yo estaba haciendo. Iba conquistando el espacio, ¿no? Eso me preocupó mucho, ¿no? Había que evitar el rechazo social, ¿no? Eso hacer que la gente lo sienta propio, ¿no? Yo creo que eso es el espacio público, eso que no es de nadie, no, es de todos. Ese tema es, no sé cómo explicarlo, pero vamos, ha sido continuamente presente en un edificio de más público que privatiza una vista inédita de Santiago. Entonces no podía privatizar aunque sea un espacio público, la tenía que dejar abierta al ciudadano. Y hay partes en que se ve lo mismo que se ve desde el presidente. Y el espacio era coger una colina y hacerla habitable. Y para hacer una colina habitable lo que hay que hacer es pequeños surcos por donde la gente pueda discurrir y le cueste menos esfuerzo, ¿no? Y en algún punto que hay un árbol, pues un banco. Que hay una vista muy buena, pues la posibilidad de sentarse. Que no, que atraviesa y que pasa, y que cuando pueda haber césped, casi siempre césped. Y si no, unas piedrecitas que trepan hasta el césped. Lo mínimo para ofertar aquello a que lo usen. Hacerlo practicable. Antes estaba lleno de conejos, ahora hay personas. Bueno, se cambió de ecosistema. No sé qué decirte. ¿No? Y Manolo Gallego, que untó de arquitectura la colina. No, bueno, eso es lo que... Eso no se dice, ¿no? No, me preguntaban cómo había hecho esa arquitectura, ¿no? Porque yo siempre planteo que la colina de Santiago es una maravilla, ¿no? Las colinas de Santiago, ya lo he dicho aquí además. Hacer una arquitectura allí tenía que ser una arquitectura que no destrozase la colina, ¿no? Me parecía que un parámetro era que conviva bien con un árbol pequeño, un árbol doméstico, un manzano, está con manzanos alrededor, que es un arbolito y que conviva bien esa arquitectura y que le envuelva casi, ¿no? Y cuando me di cuenta estaba haciendo una arquitectura sin geometría, ¿no? Cuando hice la arquitectura del presidente, yo me pasé mucho rato sonriendo para mí, para adentro, ¿no? Porque yo sabía que eso era, no solo podía tomar, no lo entendía nadie, ¿no? Hacer en este siglo una arquitectura con el espacio de una carballeira, de un bosque de robles, de un arroyo, del musgo que hay en las piedras, eso no tiene nada que ver. Cuando el tiempo ha cambiado, la noción del espacio ha cambiado, hoy todo se ve, todo se oye, todo es en tiempo real, el tiempo ha dejado de ser secuencial, es una cosa que parecía que era un anacronismo, ¿no? Parecía como si yo tuviera un lapsus vital y viniera de atrás, ¿no? Y sin embargo a mí me entretenía trabajar en espacios cotidianos o espacios de vida quietos y profundos, ¿no? Donde uno se puede acercar y descubrir el mundo entero en ese espacio, ¿no? Espacios de memoria, espacios... Eso es un tema que me gustaba trabajar, por eso decía, esto no se lo va a creer nadie. Pero era una frontera bastante atractiva de correr el riesgo de salirse y hacerse el antiguo, haciendo estas cosas, ¿no? Y todo eso además visto desde mi punto de vista actual, o sea que yo eso no lo puedo remediar, ¿no? Y no me voy a traicionar, como decía al principio de mis palabras, ¿no? Entonces hice una arquitectura sin trazados casi. Es una arquitectura sin geometría, una arquitectura de proximidades. Un muro, una higuera.
próximo a un banco, un espacio a una prudente distancia y con una altura determinada para ver el volumen de la casa. Que desde la habitación se vea estas relaciones, procuré tenerlas. Era una arquitectura hecha con estas relaciones culturales con que se construye los pueblos, con que se construye con que está construido parte de Santiago. Era una arquitectura hecha con elementos naturales casi. Era una arquitectura que no tenía nada de arquitectura, no se puede fotografiar casi. Entonces decía alguna vez, eso lo comenté a Félix, decía yo que es como si lo untara de arquitectura, pero nada más contarlo por encima, ¿no? Era una arquitectura hecha con cosas naturales, lo mismo que me interesa la naturaleza hecha arquitectura, ¿no? Este cambio, esta ambigüedad de la nueva naturaleza en que se confunde lo real, lo natural con lo artificial, con lo creado, me interesaba, ¿no? Y es con lo que he trabajado. Alguna vez digo, pero estoy haciendo un núcleo de aldea aquí, para eso tanta historia, ¿no? Pero me daba cuenta que tampoco es eso, ¿no? Porque las relaciones público-privadas son diferentes y apareció un estímulo atractivo que es esto, parte de lo que estoy contando, ¿no? No entro más porque es un rollo, ¿no? Pero es el tema de empezar a entender el mundo como lleno de posibles reductos, como si todo el espacio estuviera configurado por fuerzas que están esperando que en un momento determinado se rompa el equilibrio para hacer un espacio. Plantas una estaca y creas un espacio. Cualificas el espacio. Haces un muro, lo hablábamos antes, creas otro espacio. Haces un recinto, defines el espacio, ¿no? Juntas dos muros, un árbol. La plantación voluntaria de los árboles ya es la arquitectura agrícola, ¿no? Ya es la primera domesticación de la naturaleza, ¿no? Bueno, me interesaba meterme por ese mundo, que es un mundo privado. Por eso me sonreía. Un mundo para mí, pero no es para los demás, ¿no? Para los demás es procurar que se sientan felices y sin más averiguaciones, ¿no? Esto que estoy contando es imprudente. Límites, hebras, los cuentos, la arquitectura de diario, el estilo y el fin, todos los otros, la poesía, el espacio público, la mirada. Bueno, Manolo nos ha dejado y hemos empezado a deshilachar lo que nos responde, lo que nos quiere contar y seguiremos en ello. Hoy hemos agotado ya prácticamente el tiempo que teníamos para ello, pero lo vamos a poder seguir, como os decía, lo podremos leer, podremos conocer las preguntas, las observaciones de Guadalupe, de Encarna, de Margarita, y en detalle de Alfonso, de Álvaro, de Pablo, de Yolanda. Las conoceremos, pero nos tomaremos un tiempito para hacerlo bien y de manera prudente y a la vez imprudente. A todos, muchísimas gracias por el esfuerzo. A todos vosotros, muchísimas gracias por compartir con Manolo. Me hacía mucha ilusión que estuvieseis todos hoy aquí con él compartiendo la exposición, su experiencia y sus amigos. Ahora seguiré. Pero querría pedir también a Guadalupe, a Encarna, a Margarita, a todos los que estáis implicados en esta primera conversación, que ahora, cuando terminemos, subáis al escenario para hacer la primera foto de la noche con Manolo, que será la primera, intuyo, de unas cuantas, de muchas, que esta noche haremos, Manolo, los que queremos o nos gustaría seguir siendo tus amigos. Vamos a dar un abrazo a Manolo, que lo note con un aplauso. Con el que